Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo desayuno de ICEX Alumni. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores. Personalmente y como emprendedor admiro enormemente a nuestro invitado de hoy y su trayectoria profesional. Antonio Bonet ha tenido éxito en el sector público y privado, y eso sin duda no es fácil en los tiempos que corren. Es sevillano de origen, como yo, estudió ADE en Sevilla y posteriormente ingresó en el cuerpo de técnicos comerciales del Estado, llegando a desempeñar el puesto de consejero en la oficina comercial en China. En el sector público también fue jefe de gabinete de comercio exterior y jefe de inversiones extranjeras directas. En lo privado, y aquí es donde me quito el sombrero especialmente, Antonio, ya lo sabes, fundó en No exageres, por favor. Es cierto, sabes que tengo mucha admiración en esta faceta emprendedora, como yo me siento también un emprendedor. Fundaste ACE, International Consultant, en el 89, que muchos conoceréis seguramente, una consultora focalizada en proyectos multilaterales y de ayuda al desarrollo, consiguiendo convertirse pues, en uno de los líderes nacionales e internacionales, ejecutando más de 900 proyectos, ganando más de 900 tenders a nivel internacional y con presencia en 150 países, lo cual son unas cifras que a mí me alucinan, realmente me parece increíble. Hasta el 2014 fue presidente de ACE, hasta que se integra en la multinacional americana de ingeniería y construcción AECOM, pasando a ocupar el puesto de CEO de ACE y miembro del comité de dirección de AECOM hasta el 2016. En la actualidad, Antonio Bonet compagina su actividad en el club con diferentes puestos de dirección y consejero en empresas privadas, y forma parte del Consejo Estratégico de ICEX, del Consejo Consultivo del Índice de Competitividad Regional y, como no, es miembro de nuestro Consejo Asesor, de lo que estamos muy orgullosos. He de decir también que desde hace unos meses nuestra asociación ICEX Alumni firmó un convenio de colaboración con el Club de Exportadores con el objetivo de colaborar en diferentes direcciones, como la formación, el networking o el análisis de temas de interés para los colectivos, ¿no? Supongo que habréis visto que os mandamos en muchas ocasiones a eventos, invitación a eventos del club que ellos amablemente nos ceden. Bueno, Antonio, buenos días. ¿Qué tal estás pasando este confinamiento? Buenos días. Pues supongo que como todos, descubriendo que el teletrabajo no es tan eficiente como se suponía que tendría que ser y que al final estamos muchas más horas de lo que nos gustaría, colgados delante del ordenador. Es Pero bien, cierto, te bien, doy bien. toda la razón. Muy bien, hoy nos vas a hablar de los retos a los que los exportadores tenemos que enfrentarnos tras el COVID, este tsunami a nivel internacional, y estamos seguros que nos darás una visión muy acertada de lo que está por llegar, ¿no? Quiero recordaros a todos que podéis dejar preguntas para Antonio en el chat de nuestra de Hangout, de Meet, para que le hagamos preguntas al final de su charla. Así que, sin más, Antonio, te cedo la palabra. Te agradezco de nuevo enormemente tu presencia en los desayunos de ICEX Alumni y adelante. Muy bien. ¿Se ve la pantalla que estoy compartiendo? Te vemos a ti en este momento. Y la pantalla, tengo una presentación en PowerPoint. Vamos a ver. ¿Ahora ya? Ahora está cargando. Vale, perfecto. Bueno, la idea es hablar un poco sobre qué va a pasar, ¿no?, con la exportación española después del COVID-19 y básicamente intentar responder a esta pregunta. ¿Y será el sector exterior español, ¿no?, capaz de volvernos a sacar de la recesión, como ocurrió con la del 2008? Yo no tengo la varita mágica, pero
creo que es interesante, ¿no? que hablemos de estos temas y que veamos un poco cuál es la problemática, qué puede pasar, cómo nos vamos a enfrentar, a qué retos, intentar dar una solución, ¿no? a esto, ¿no? Un par de datos, ¿no? ¿Por qué lo de la que antes ya nos ha sacado la exportación, ¿no? En 2008, la exportación de bienes y servicios representaba el 23% del Producto Interior Bruto. El año pasado, el 35% del Producto Interior Bruto. Yo creo que simplemente ese dato es bastante significativo, ¿no? Bueno, hemos hecho una encuesta a las empresas socios del club y una de las preguntas es el impacto, ¿no? que está teniendo o que va a tener a corto plazo la coronacrisis, ¿no? en la actividad internacional de la empresa. Y es significativo que el 80% de las respuestas ha sido que el impacto va a ser o bastante negativo o muy negativo. Es decir, las empresas, los exportadores, no estamos siendo demasiado optimistas con la crisis esta y con las consecuencias que va a tener en nuestras empresas a corto plazo. Y efectivamente, yo creo que va a ser poco probable. Es decir, la respuesta será el sector exterior capaz de sacarnos de la recesión. Pues mi impresión es que en el club de exportadores lo que pensamos es que a corto plazo es poco probable. Y es poco probable por tres razones. Primero, por la fuerte caída del comercio exterior mundial que se está produciendo y que se ha vaticinado ya por todos los organismos multilaterales que va a ocurrir. En segundo lugar, por la estructura que tiene la exportación española. Y en tercer lugar, por la recuperación de la economía española, que va a ser, parece ser, desgraciadamente, más lenta de lo que nos gustaría. Bueno, vamos a ver entonces estos tres temas, ¿no? Primero, una fotografía del sector exterior español, es decir, dónde estamos y cuáles son las principales características estructurales que eso va a afectar o puede afectar significativamente a la evolución a corto plazo de nuestras exportaciones. La economía mundial, las perspectivas y el comercio mundial y los efectos que estos dos factores, es decir, el sector, la estructura de nuestro sector exterior y las perspectivas de la economía mundial van a tener en nuestras exportaciones. Y finalmente, pues unas conclusiones, ¿no? sobre qué se puede hacer en el futuro, ¿no? Bueno, muy rápidamente. Exportamos 430.000 millones de euros, como todos sabéis, es un récord, el que batimos el año pasado. En el 2018 también volvimos a batir un récord y en el 2017 también. Con lo cual, bueno, 35% del Producto Interior Bruto, 4,6 millones de empleos, lo cual dice, bueno, pues parece que esto está muy bien y que es muy sano, ¿no? Y efectivamente hemos batido récords. Pero lo que sí venimos apreciando desde el 2018 es una ralentización. Y de hecho, en el 2019 ya claramente hemos visto que estamos perdiendo competitividad internacional. Entre otras cosas, por la tasa de crecimiento, que, repito, fue un récord, ¿no? Pero ha decrecido sustancialmente, un 1,8% en bienes. Y además, si nos comparamos con la Unión Europea, el conjunto de la Unión Europea está creciendo más sus exportaciones que las nuestras. Con lo cual, estamos ya entrando, o habíamos entrado a final del año pasado, en una pequeña, no crisis, pero sí hay señales de alarma, ¿no? Bueno, ¿qué características estructurales, ¿no? tiene nuestra exportación? Esto lo sabéis todos, pero yo creo que es bueno, ¿no? que lo recordemos. En primer lugar, una concentración en un número muy reducido de empresas. Solo tenemos en España 53.000 exportadores habituales y el 67% de la exportación lo concentran las 1.000 mayores empresas exportadoras, lo cual lo que significa es que hay muy pocos exportadores, a pesar de que tenemos montones de empresas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el crecimiento del número de exportadores habituales ha sido importante, pero seguimos teniendo muy pocos. Y mientras más exportadores haya habituales, más fácil es que crezca nuestra exportación.
Y eso se debe fundamentalmente a que las pymes, no solo en España, sino en todas partes, y las pequeñas empresas tienen poca propensión a exportar. Es decir, la exportación, todos sabemos que requiere inversión, requiere medios financieros, humanos, requiere visión de medio y largo plazo, y muchas pymes, sobre todo las pequeñas, no tienen los recursos suficientes o la vocación suficiente para poder exportar, ¿no? Luego tenemos una diversificación de mercados insuficiente. El 66% de nuestra exportación se dirige a la Unión Europea, que son mercados maduros con poco potencial de crecimiento. Es cierto que son mercados estables, pero donde está el crecimiento, de verdad, en el mundo, no es en la Unión Europea, es en otro sitio. Si os fijáis, simplemente por poner otro ejemplo, China, Japón y Estados Unidos suponen el 28% de la exportación mundial, pero únicamente destinamos a esos mercados el 8% de nuestra exportación. Es decir, estamos muy centrados en mercados de poco crecimiento, y los mercados con más potencial, que más están creciendo, no tenemos una participación relativamente muy pequeña. Además, asistimos a un estancamiento del nivel tecnológico de nuestra exportación, ¿no? Los bienes de nivel tecnológico medio, alto y alto están estancados. Es un poco más de la mitad desde el 2016. Inversión española en el exterior, muy potente. El stock supone casi la mitad del Producto Interior Bruto español. Somos el 13º emisor de inversión extranjera del mundo, lo que ocurre también es que la tenemos muy concentrada en regiones de bajo crecimiento, Unión Europea y Latinoamérica. Bueno, ¿por qué es importante la inversión española en el exterior? Es importante porque a través, es decir, mucha exportación de servicios no turísticos se produce gracias a la inversión española en el exterior. Aparte de rentas, dividendos que envían las empresas que invierten a España, claro, obviamente siempre y cuando la legislación fiscal no lo haga prohibitivo, ¿no? Pero muy importante para la exportación de servicios, ¿no? Y la inversión extranjera en España, también muy importante. Somos tradicionalmente un país muy abierto, el 13º receptor de inversión extranjera del mundo, muchas empresas extranjeras y una concentración, una importancia muy grande de las empresas, las filiales de empresas extranjeras en España en la exportación. Es decir, lo que exportan las empresas extranjeras instaladas en España es un porcentaje muy elevado de la exportación española. Bueno, eso son, digamos, lo que es la foto, ¿no?, del sector exterior. Entonces ahora vamos a ver qué pasa en el mundo, ¿no? O qué estaba pasando en el mundo antes de que llegara la coronacrisis, ¿no? Las tendencias estructurales. Bueno, en primer lugar, lo que vemos es guerra comercial, Estados Unidos-China. Esto produce incertidumbre, está produciendo creación, desviación de comercio. En definitiva, la guerra comercial Estados Unidos-China no es solamente un tema de déficit comercial de Estados Unidos. Aquí lo que está en juego y la verdadera batalla es por el liderazgo económico mundial. Y eso lo vemos por medidas que se están adoptando, que todos conocemos en Estados Unidos, de restricción a la inversión extranjera, el tema de Huawei, etcétera, etcétera. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues las consecuencias las conocemos, las estábamos viendo antes de que llegara la coronacrisis. Es la ruptura o una ruptura parcial de las cadenas globales de valor y una reducción de los flujos de inversión extranjera en el mundo. A esto, además, se añade la ruptura o la pérdida de importancia del sistema multilateral de comercio. En fin, hace ya ni se sabe cuántos años que las rondas de negociación de la Organización Mundial del Comercio no avanzan, están estancadas. La OMC está paralizada, en fin, el Tribunal de Apelación, pues porque no hay suficientes jueces para poder emitir los dictámenes correspondientes. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Es decir, pues lo que ocurre es que el sistema que nos habíamos dotado todos los países, ¿no?, de un sistema basado en reglas, eso se está resquebrajando. Y se está resquebrajando, lo que está produciendo es un aumento de la regionalización, es decir, se están firmando muchos acuerdos comerciales regionales de libre comercio en vez de globales.
Está aumentando el proteccionismo en todo el mundo, no solo arancelario, sino con medidas no arancelarias, y no solo de comercio, sino también de inversiones, y se están produciendo muchos casos de unfair play entre distintos países miembros de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Si además le añadimos el Brexit, en el fondo es un debilitamiento de la Unión Europea, pues bueno, pues lo que estamos viendo es que el comercio mundial, tal y como lo veníamos viendo después de la Segunda Guerra Mundial, que nos ha dado mucha prosperidad, mucho crecimiento, mucha riqueza a todo el mundo, se está debilitando, ¿no? Si además añadimos ahora el COVID-19, tiene efectos muy importantes, ¿no? Tema de restricción de la movilidad internacional. En fin, es mucho más, lo sabéis todos perfectamente, es mucho más difícil hacer prospección de mercados, cerrar contratos, servir productos, ejecutar proyectos, sobre todo cuando implica desplazamiento. Pero además están cambiando las prioridades, ¿no?, de los países clientes debido a la coronacrisis, y está empezando a haber brotes proteccionistas, restricciones a la exportación, impagos, morosidad. Aún no hemos visto estadísticas muy relevantes, pero lo que nos comentan compañías de seguros están metidas en temas y cubren riesgo comercial, que los está aumentando significativamente la morosidad. Además de la crisis, ¿no?, bueno, pues caída del Producto Interior Bruto, del comercio, aumento de la incertidumbre, etcétera, ¿no? En el fondo, y por verlo en cifras, bueno, casi todos los días salen cifras diferentes, estimaciones diferentes, pero más o menos. Organización Mundial del Comercio prevé una caída del comercio mundial en este año entre el 13 y el 32%. La UNCTAD ha diagnosticado que la inversión extranjera a nivel mundial entre el 2020 y el 2021 va a caer entre un 30 y un 40%. Producto Interior Bruto Mundial, Fondo Monetario, también varían, ¿no?, las previsiones, ¿no? Cada vez que sale una nueva es incluso peor, ¿no? Pero una caída desigual del Producto Interior Bruto por regiones. La Unión Europea se está estimando que puede caer en torno al 7,5%, en Estados Unidos el 6%, en Asia bastante menos. Es decir, estamos ante una crisis económica importante. Bueno, entonces, todo esto, ¿qué efectos, ¿no?, puede tener en el comercio exterior español? Bueno, aquí hay que distinguir entre factores externos, endógenos, es decir, que nosotros no podemos controlar, y factores endógenos, es decir, que sí están en nuestra mano el poder actuar sobre ello. Y el primero de los factores externos es el tema de la movilidad. Este está un poco desactualizada, ¿no?, pero este mapa que veis aquí en rojo, esto lo publica la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los países en rojo son aquellos que tienen restricciones para que España o españoles podamos viajar. Y os digo que es un poco actualizado, pues porque Francia, por ejemplo, acaba de ponernos hace escasos días, como sabéis, una cuarentena para replicar la que hemos puesto nosotros también a ellos, ¿no? Es decir, prácticamente todo el mundo está en rojo para nosotros. O sea, se han suspendido las ferias internacionales por todo el mundo. Esto afecta significativamente, como sabéis todos, a muchas empresas que utilizan las ferias internacionales para presentar nuevos productos, para los contactos con clientes, para ver proveedores, en fin, son eventos muy importantes. Pero además, al no poder viajar, es muy complicado identificar nuevos clientes, es muy complicado negociar contratos, sobre todo en ciertas regiones del mundo en donde el contacto personal y la confianza personal es fundamental. Países árabes, África subsahariana, Asia, en fin, lo sabéis todos, ¿no? Pero también las restricciones a la movilidad internacional está suponiendo problemas importantes en la ejecución de contratos. Nos contaban el otro día varios socios del Club de Exportadores que tienen, pues por ejemplo, una empresa tiene contratos de mantenimiento de material ferroviario en Alemania y en Austria y no puede ir a atender, ¿no?, el mantenimiento porque los ponen en cuarentena. O otra empresa, esto ha sido hace escasos días, tienes instaladas equipos
tanques, cosas de estas en Francia y no puede enviar a sus trabajadores al mantenimiento habitual de las instalaciones que tiene contratadas, pues porque los ponen en cuarentena. Bueno, y el turismo. En fin, que ya aquí no voy a entrar, pues porque ya sabemos todos que va a ser un verdadero desastre para nuestra economía este año y esperemos que no lo sea el año que viene, ¿no? Y el turismo, como sabéis, supone pues una parte muy importante de nuestro Producto Interior Bruto y de la exportación, ¿no? Son 70.000 millones lo que exportamos en servicios turísticos, ¿no? Bueno, la crisis, en fin, obviamente cuando hay crisis económica, cuando cae el Producto Interior Bruto, pues caen las importaciones y cae todo, ¿no? Pero me gustaría resaltar un par de cosas, ¿no? Importantes que afectan también a la estructura, ¿no? O que vienen, digamos que la estructura de nuestra exportación lo potencia. La crisis siempre provoca un aumento de incertidumbre y un descenso de la deuda. El aumento de incertidumbre lo que significa es que las empresas reducen su inversión. Y no nos olvidemos de que el 20% de nuestra exportación son bienes de equipo. Si las empresas a nivel, en todas partes, van a reducir sus inversiones por la incertidumbre, pues una quinta parte de nuestra exportación se va a ver afectada. Pero además se reduce el consumo de bienes de consumo duradero. Simplemente en el sector automóvil pone para nosotros, para España, un 15% de nuestra exportación. Habéis visto, seguramente en prensa, cómo ha caído las matriculaciones de automóviles en España en el mes de marzo y en el mes de abril, que es que pues prácticamente entre un 90 y un 95%, ¿no? Y esto va a ocurrir y está ocurriendo también en otros muchos países, ¿no? Dentro de los factores externos, es decir, ¿quién va a sufrir más la crisis? Bueno, según el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea va a sufrir bastante. Las previsiones que hace es que la caída del Producto Interior Bruto va a ser mucho más significativa en la Unión Europea que en otras regiones del mundo. Y a la Unión Europea dirigimos el 66% de nuestra exportación. Hay países que van a sufrir menos: China, Corea, Japón, países de la ASEAN. Estos, bueno, su crisis durante el 2020 va a ser muy pequeña. Ya tienen las economías prácticamente casi a pleno rendimiento y suponen el 24% de la importación mundial, pero únicamente destinamos a estos mercados el 7% de nuestra exportación. África subsahariana. Bueno, lo que están preveyendo los organismos internacionales es que van a ser países relativamente resilientes, ¿no? a la coronacrisis, pues porque bueno, pues ya tienen una cierta experiencia en temas de pandemias y además, bueno, se ha aprobado en el seno del G20 una moratoria importante para la deuda, el pago de la deuda externa de no solo de África subsahariana, ¿no? De muchos países de África subsahariana, sino también de otros países de renta per cápita reducida. Y además los organismos multilaterales se van a volcar y ya lo han anunciado con importantes aportaciones financieras para financiar no solo temas urgentes, corrientes sanitarios, sino nuevas infraestructuras, especialmente sanitarias y de otro tipo. Y eso supone también oportunidades importantes para nuestras empresas. Lo que ocurre es que nuestra presencia en África subsahariana pues es bastante residual, tanto a nivel institucional como a nivel de negocios de nuestras empresas, ¿no? de exportar, de invertir, etc. Competencia de otros países. Bueno, aquí lo que estamos viendo es que, por una parte, hay países que su tejido productivo se está recuperando o se ha recuperado muy rápidamente o ha sido muy poco afectado, por ejemplo, el caso de Corea o el caso de los países de Europa del Este, y otros que tienen una recuperación bastante rápida, como, por ejemplo, ¿no? Vemos además que los apoyos gubernamentales públicos a la recuperación económica son paquetes muy importantes en países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, y dentro de esos paquetes hay también medidas
muy importantes de apoyo a la exportación. Con lo cual, lo que sospechamos es que un mercado, el mercado global de exportación, que se va a reducir por efecto de la crisis, y si además vamos a tener una competencia muy importante de países que o han sufrido poco la crisis o se van a recuperar antes de la crisis y que además están o van a apoyar decididamente, muy decididamente a su exportación, pues la verdad es que las perspectivas no pueden ser muy halagüeñas para, ¿no? Factores internos. Bueno, lo que veíamos antes, es decir, hay muy pocos exportadores, ¿no? Con lo cual, pues si hay muy pocos exportadores, es muy difícil que esos pocos exportadores puedan aumentar muy significativamente su exportación. Y tenemos además un tejido empresarial con empresas de tamaño muy reducido y con un estancamiento de la productividad. Las estadísticas de crecimiento de la productividad en España de todos estos últimos años, desde hace bastantes años, están estancadas. Es decir, no está creciendo la productividad. Lo cual, pues tampoco es una buena señal para pensar que nuestras empresas pueden hacer, en general, pueden hacer un mayor esfuerzo para sacarnos de la crisis y aumentar significativamente nuestras exportaciones de bienes y servicios, ¿no? Y otro factor, el deterioro de la imagen de España en el exterior. Esto lo estamos, en fin, no hay estudios todavía, es todavía pronto, son percepciones, pero son percepciones que nos llegan tanto de las empresas socios del club, que lo están constatando, como de la propia red de oficinas comerciales y de las embajadas, en donde empieza a haber y se empieza a notar un deterioro de nuestra imagen como consecuencia de la crisis sanitaria, ¿no? De esto en contra de otros países que también la están sufriendo mucho, pues como Italia, por ejemplo, que en fin, se la considera en muchos países como víctima de la crisis, ¿no? Bueno, y nuestra economía, pues, en fin, lo sabéis todos, ¿no? Las previsiones son tremendas, ¿no? De caída del Producto Interior Bruto tremenda. Las exportaciones, el Ministerio de Economía sacó hace relativamente poco una estimación pensando que van a caer un 27% en el 2020. El Banco de España no es tan pesimista. Crecimiento de la deuda pública muy importante, crecimiento del déficit público también bastante significativo, y esto va a tener efectos sobre la capacidad que va a tener la economía española de recuperarse y de poder exportar más, y sobre todo de los planes y las medidas de apoyo al sector productivo para facilitar la recuperación. Bueno, la crisis económica que estamos sufriendo, bueno, el deterioro del tejido productivo es evidente. Está habiendo muchas empresas pequeñitas que están cerrando. Esas empresas pequeñitas no exportan, la mayoría de ellas, pero sí hay un vínculo importante entre el sector productivo, es decir, las empresas que no exportan y las que sí exportan. ¿Por qué? Porque muchos de los exportadores subcontratan ciertas actividades no esenciales de su actividad, o externalizan actividades, ¿no? Pues desde temas de limpieza de fábricas hasta mantenimiento de maquinaria, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Motores de cosas más. Entonces, pero ¿qué ocurre? Que si falla eso, si los exportadores empiezan a tener desabastecimiento o han cerrado o no pueden trabajar empresas pequeñas, subcontratistas de ellas, pues más complicado. La debilidad de las cuentas públicas, es decir, con las cifras de déficit del que venimos. La deuda pública en España en el 2019 era del 95% aproximadamente, y un déficit público del 2,8%. Si a eso le añadimos el aumento de déficit público, que es absolutamente necesario y esencial, ¿no?, para poder paliar los efectos de la crisis, y el crecimiento del déficit, lo que hay es muy escaso margen de maniobra para poder tener medidas muy potentes de ayuda, ¿no? Y, entre otras cosas, lo que se ha anunciado son impuestos, más impuestos para las empresas, que obviamente esto deteriora significativamente o puede deteriorar significativamente la competitividad internacional de nuestras empresas. Pero además
lo que se ha visto en estas últimas semanas no hay mensajes claros de apoyo a las empresas y al sector productivo. Al revés, lo que ha habido son muchos mensajes de poner en duda la actividad que hacen las empresas, el buen hacer de las empresas y la honorabilidad de las empresas, ¿no? Y si añadimos a esto, pues simplemente lo de ayer, ¿no? El acuerdo que se ha adoptado para derogar completamente la reforma del mercado laboral, de la legislación laboral, que fue uno de los efectos, digamos, uno de las impulsores de la recuperación económica que ha tenido España en estos últimos años. A propósito de esto, en el Club de Exportadores, como sabéis, tenemos un comité de reflexión sobre internacionalización, en donde lo que hacemos es pedirle a académicos, expertos en determinados temas, que hagan un análisis muy específico de cuestiones relacionadas con la internacionalización. Y uno de ellos lo encargamos para explicar el porqué del crecimiento tan impresionante de la exportación española. Y una de las razones que se adujo en esa nota técnica es que habíamos ganado bastante competitividad internacional, bastante competitividad en general e internacional, entre otras cosas gracias a la reforma laboral que ahora se pretende derogar. Oportunidades, bueno, en fin, no quiero dar solamente una visión muy negativa y muy pesimista, ¿no? Hay también oportunidades. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, todo el tema de la reconfiguración de las cadenas regionales de valor, en donde esto no se va a producir a muy corto plazo, porque el modificar cadenas de valor requiere inversiones, requiere estudios, y las empresas, bueno, lo harán, pero poco a poco. Pero sí es una oportunidad para nosotros. ¿Por qué? Porque se va a primar más la proximidad a los mercados que el coste. Es decir, y ahí España tiene una posición relevante, importante, por ejemplo, en la Unión Europea. Por proximidad al mercado, somos un Estado de Derecho, en fin, hay oportunidades, aunque tendremos competencia, ¿no?, de otros países, ¿no? La presencia española en mercados de destino va a aumentar significativamente. Muchas empresas lo que están viendo es que ya no van a poder atender sus mercados como hasta ahora, a sus clientes locales como hasta ahora, desde España, sino que van a tener que implantarse, abrir filiales, tener redes propias de comercialización. En definitiva, pensamos que va a haber un aumento de la inversión española en el exterior, y detrás de ese aumento de la inversión española en el exterior, de esa mayor presencia española en el exterior, eso va asociado claramente con un aumento de nuestra exportación, tanto de bienes como de servicios, ¿no? Temas de transición ecológica. Ahí tenemos empresas potentísimas y con una tradición y un know-how y un saber hacer estupendo, ¿no?, en temas de agua, de saneamiento, de energías limpias. Y esto, después de la coronacrisis, viene la transición ecológica. Esto se ha puesto en stand-by de momento por cuestiones, pero que a continuación viene esto. Y ahí hay también muchas oportunidades para nuestras empresas, ¿no? Y es también un momento importante, una oportunidad para hacer reformas estructurales de nuestro sector exterior. Los temas que habíamos estado viendo, ¿no?, pues de distribución geográfica, escaso número de empresas exportadoras, el contenido tecnológico de nuestra exportación, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, para terminar, la salida. Lo que pensamos es que es muy importante que haya un pacto de Estado. Es decir, un pacto de Estado entre partidos, gobierno, empresas, sociedad civil, todos tenemos que tirar del carro. Y la salida a la crisis tiene que ser consensuada y tiene que ser pactada. Y si no, va a ser muy difícil. Y ese pacto tiene que tener tres componentes importantes, ¿no? Medidas, ¿no?, de apoyo a la internacionalización, medidas de apoyo a la reactivación de la economía y medidas de promover para aumentar la competitividad de nuestras empresas, ¿no? Medidas de apoyo a la exportación. Bueno, básicamente tres, a muy corto plazo, a corto y a medio plazo. Bueno, a muy corto plazo, los temas de movilidad internacional. Es decir, es importantísimo, fundamental, que nuestras autoridades, de acuerdo con la Unión Europea, establezcan
mecanismos, protocolos para empezar a permitir que haya movilidad internacional. Sin movilidad internacional, nuestro sector turístico, que como os decía, todos sabemos, ¿no?, es un 13% del Producto Interior Bruto, se va al garete, y para las empresas exportadoras de bienes, fundamental. La puesta en marcha de la economía. Si no se pone en marcha la economía, no vamos a poder exportar. Tema de oficinas comerciales. Esto es una oportunidad importantísima para reforzar la red de oficinas comerciales. A muy corto plazo, porque al no poder viajar las empresas, el papel de la red de oficinas comerciales aumenta muy significativamente. Van a tener que representarnos mucho más las oficinas comerciales a las empresas de lo que lo hacían antes. ¿Cómo? Pues yendo a cosas como presentación de ofertas, organización de presentaciones telemáticas, infinidad de cosas, transmitiendo, pasando mucho más información que hasta ahora. Un papel fundamental. Y el tema de instrumentos financieros, también lo hemos planteado, todas estas cosas las hemos planteado desde el Club de Exportadores formalmente a ICEX, a la Secretaría de Estado de Comercio, al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Economía, instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización, porque lo que venimos diciendo ya desde hace bastantes años es que no estamos en igualdad de condiciones que nuestros competidores franceses, alemanes, belgas, en la potencia y la agilidad de la gestión de nuestros instrumentos financieros. Por solo poner un ejemplo, estudios de viabilidad. En todo gran proyecto de infraestructuras, todo esto requiere un estudio de viabilidad. Si nuestros competidores financian esos estudios de viabilidad mediante grants, es decir, con fondos no reembolsables, y nosotros no podemos hacerlo, obviamente, quien hace esos estudios de viabilidad son empresas de otros países, y la probabilidad que tienen luego esos países de ganar los concursos grandes de todo este tipo de cosas, pues es muy superior. A corto plazo es importante reforzar la red de oficinas comerciales. Hay muchos países donde no tenemos presencia de oficinas comerciales, con lo cual es fundamental abrir nuevas oficinas comerciales. Imagen, es decir, tenemos que recuperar el deterioro, ¿no?, de la imagen de España, que estamos perdiendo, y esto no se puede hacer a muy corto plazo. Habrá que diseñar campañas para hacerlo, habrá que potenciar la diplomacia comercial, visitas de alto nivel, no solo de comercio o de economía, sino de todos los ministerios, y desde luego no subir impuestos, porque como suban impuestos, pues la competitividad pues se va a reducir significativamente. Y a medio y largo plazo, aquí estamos hablando más de reformas estructurales, es decir, hay que meterle mano de una vez al tamaño de las pymes, tiene que haber más empresas medianas en España, tenemos que tener más investigación, desarrollo, innovación, potenciar el tema de marca, de empresas, una reforma del sistema educativo, en fin, reformas estructurales importantes, ¿no? Vamos a ver cómo... Parece que se ha quedado. Bueno, reactivación de la economía, que era el segundo punto que veíamos. Desde luego, aumentando la liquidez. Pensamos que las medidas que ha adoptado el Gobierno, ¿no?, las líneas de liquidez de ICO y de CESFE han sido muy importantes y muy bienvenidas, fundamentales. Es muy posible que no sea suficiente y que haga falta más, sobre todo en cuanto pasemos estos efectos de muy corto plazo de liquidez, ¿no? Desde luego, los temas de aplazamiento de impuestos, fundamental reducir la incertidumbre. Si no hay una política clara, unos planes claros de cómo vamos a salir de la crisis, al final las empresas, si tenemos incertidumbre, actuamos menos y no nos arriesgamos a invertir, a hacer cosas, ¿no? Fundamental potenciar el papel de la empresa. En definitiva, lo que es importantísimo es que tenemos que compatibilizar vida, es decir, los temas sanitarios, con vida con dignidad. Es decir, si la crisis va a ser tan fuerte que no vamos a poder pagar pensiones, desempleo, sanidad, etcétera, etcétera, pues y
tenemos que ser lo suficientemente imaginativos para compatibilizar ambas cosas, que es posible hacerlo. Y a medio y largo plazo, claramente, tenemos que aumentar la competitividad de nuestro país y eso pasa por reformas estructurales que no se pueden acometer, o los efectos, una vez que se pongan en marcha, no van a ser inmediatos, pero si no nos ponemos ya con reformas estructurales, y hace ya bastantes años que no se hacen, pues lo tenemos bastante complicado. Y con eso, simplemente una frase de Winston Churchill para terminar. Muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir, otros lo miran como la vaca que hay que ordeñar, pero muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro. Comparto 100% esta opinión de Winston Churchill, porque al final son las empresas las que tiramos de la economía del país, las que lo sacamos adelante, las que creamos empleo, las que creamos riqueza, y sin eso es imposible que tengamos un estado de bienestar como el que tenemos ni que podamos mejorarlo. Pues muchísimas gracias, ¿no? Y como os comentaba antes, Adolfo, encantado de compartir y comentarios. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que has hecho un repaso muy profundo a todos los temas. Yo concretamente tenía varias preguntas preparadas y me las has ido respondiendo una a una. Por tanto, yo creo que estamos muy satisfechos todos con tu intervención. Por una parte, te iba a comentar esos datos que ha publicado ICEX justo ayer sobre la caída de las exportaciones, ¿no?, que tú has mencionado en tu presentación, que las cifraba en el mes de marzo ya en un 14,5 y que tú has dicho que va a llegar incluso, puede llegar hasta un 27% de caída, ¿no?, de las exportaciones. Entonces, te quería preguntar por eso, si crees que esa previsión es acertada o barajáis otras cifras más pesimistas en el Club de Exportadores, teniendo en cuenta otro tema importante que ha ocurrido recientemente, que es la posible reforma o la derogación de la reforma laboral. Y eso es una cuestión que, bueno, prácticamente ya me la has confirmado con tu presentación, por si quieres añadir algo más. Y, por otra parte, mencionas el tema de que tenemos que diversificar nuestras economías, dónde exportamos, el destino de las exportaciones de nuestras empresas. Como sabes, yo me dedico a los mercados de Asia Central y zonas que no son muy habituales. Es cierto que este mensaje es difícil que cale en nuestras empresas. Por tanto, vosotros, a día de hoy, tenemos ayudas de Extenda, tenemos ayudas de organismos regionales, de cámaras de comercio, que prácticamente a día de hoy con el coronavirus están bonificando todos los servicios. Entonces, ¿tú crees que esto es suficiente para que los exportadores lleguen a esos nuevos destinos? Y aparte, ¿qué consejos le darías? ¿Cómo resetearse para dejar de pensar únicamente a lo mejor en los mercados tradicionales como Europa y América Latina y empezar a abrir estos mercados nuevos desde cero? Bueno, tres temas, ¿no? La caída de las exportaciones. Efectivamente, en marzo han caído un 14% las exportaciones españolas, son datos de la Secretaría de Estado de Comercio hace 3-4 días. ¿Cuánto van a caer? Pues no lo sé. Y la verdad es que el Club de Exportadores no lo sabemos. Lo que dice el Ministerio de Economía, lo que publicó el Ministerio de Economía es que podían caer hasta un 27%, pero depende mucho de cuándo volvamos a retomar, cuándo se vuelva a abrir el sistema productivo, cuando volvamos a la normalidad económica, tanto nosotros como otros países. Y va a depender también mucho de temas de movilidad. O sea que es difícil. Lo que sí está claro es que la cifra va a ser apabullante de caída. ¿Reforma laboral? Bueno, la verdad es que es muy preocupante el anuncio que se hizo ayer de derogar completamente la reforma laboral que se hizo en el 2012, quiero recordar que fue, ¿no? De hecho, incluso sigue habiendo muchas rigideces en el mercado laboral español y las organizaciones empresariales. Nosotros no nos dedicamos como Club de Exportadores tanto a temas laborales, nos dedicamos a temas de internacionalización, pero sí afectan de forma muy importante a la exportación, pues porque si las empresas
no tienen flexibilidad para contratar, no tienen flexibilidad para organizar la fuerza productiva, pues es muy difícil que puedan producir de forma eficiente y de forma competitiva, con lo cual pues puede ser un desastre y los resultados claramente van a ser un aumento del desempleo incluso más de lo que lo vamos a tener por culpa de la crisis. Y el tema de la diversificación, pues yo creo que no hay una varita mágica. En fin, y de hecho, el tema de la excesiva concentración en la Unión Europea de nuestras exportaciones, en fin, esto es algo que ICEX lo sabe desde hace tiempo, que es consciente, y comercio, ¿no?, que es consciente de que, bueno, hay que diversificar. Hemos diversificado algo en estos últimos años, pero nadie tiene la varita mágica, porque si no ya lo habríamos hecho. ¿Qué se puede hacer? Desde luego, informar a las empresas y convencer a las empresas de que es importante ir a otros mercados. Y de hecho, las empresas que tienen un mayor tamaño tienen más capacidad financiera, de recursos humanos, tienen más planes a medio plazo para poder invertir en nuevos mercados, porque no es llegar y decir, bueno, pues llego y en Uzbekistán y en Kazajstán y en todos estos países donde tú estás, Adolfo, sabrás decir que la empresa no llega e inmediatamente firma contratos. Pues mire usted, no, tendrá usted que ir, tendrá usted que empezar a conocer a los clientes, hacer una investigación de mercado, decidir cuáles son los productos o los servicios que usted quiere vender, en fin, lleva tiempo. Y eso requiere inversión y requiere estrategia de medio y largo plazo. Y si las empresas, el tamaño de nuestras empresas no es el adecuado o no hay suficientes empresas medianas o pymes, pero grandes, pues va a ser difícil que lo hagan. Y desde luego hay que continuar y hay que seguir potenciando todo el tema de apoyos, de promoción, de información, de red de apoyo local, es decir, oficinas comerciales. ¿Cuántas oficinas comerciales tenemos en la zona en la que tú trabajas, Adolfo? Pues solo tenemos la de Kazajstán, ¿no? ¿Y cuántos países son? Pues entre Cáucaso y Asia Central, pues en torno a los 8 mercados y solo tenemos en Kazajstán, ¿no? ¿Y nuestros competidores, por ejemplo, los turcos? Bueno, los turcos, los alemanes, los franceses, los belgas, como bien has dicho, prácticamente tienen sus embajadas en casi todos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que este factor es muy importante. Bueno, pues yo creo que, pero vamos, no hay varita mágica, pero al final somos las empresas las que movemos el tema. Ahora, si nos lo facilitan, pues con apoyo local, con información, con esto, pues oye, pues, lo haremos mejor y más rápidamente. Muy bien, Antonio. Pablo, tenemos preguntas en el chat que he ido viendo. Si te parece, empezamos con las que crean más interesantes. Perfecto, sí, están llegando pues al final un gran número de preguntas. Voy a ver si soy capaz de ir sintetizándolas lo máximo. No sé si nos va a dar tiempo a poder cubrirlas todas. También recordar que quien quiera puede hacer cualquier pregunta en el chat. Y nada, empezamos. La primera es de Rafael Ruiz Villar. Que pregunta, ¿cómo se podría variar el papel de las OFECOMES desde la mera evacuación de consultas y neutralidad absoluta a una actitud más proactiva y más agresiva? Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Vamos a ver, por una parte, digamos, el papel institucional de las oficinas comerciales y luego la proactividad de las personas que están en las oficinas comerciales. En cuanto al papel institucional, obviamente con la coronacrisis, yo creo que ICEX y Comercio, en fin, las reuniones y las conversaciones que hemos tenido en el Club de Exportadores con ICEX y con Comercio son absolutamente conscientes de que es muy importante potenciar y aumentar el papel de las oficinas comerciales, la proactividad de las oficinas comerciales, ¿no? Pues ahora la situación es diferente y requiere esto. Habrá que ver si tienen los suficientes medios o no para hacerlo.
las demandas que van a tener de empresas de facilitar más información, más apoyo, van a ser un tema muy casuístico, es decir, cada empresa o las empresas que necesiten estos apoyos puntuales, pues pueden tener necesidades o demandas muy diferentes. Y depende también mucho del papel de las personas. Al final, somos personas, ¿no? Y hay gente que está en oficinas comerciales y en otros sitios que son más proactivas que otros. Rafa, por ahí creo que van los tiros. Pero vamos, lo hemos planteado, lo hemos dicho, y la respuesta que hemos obtenido de ICEX y de Comercio, pues ha sido, están totalmente de acuerdo, y hay que hacerlo. Vale. Tenemos otra pregunta de Ramón Vilagrasa, que es: ¿cuáles son los apoyos que los organismos multilaterales van a plantear en África? ¿Inversiones, nuevas infraestructuras o condiciones más flexibles para financiar su gasto extraordinario en salud? Bueno, en África, Antonio, creo que has silenciado el micrófono. No se oye. ¿ahora me oís? Sí, ahora sí. Bueno, tanto en África como en África subsahariana, entiendo, Ramón, que preguntas, ¿no? Tanto en África subsahariana como en el resto de países que son beneficiarios, ¿no?, de financiación de organismos multilaterales, se han acordado dos cosas que son muy importantes. Primero, es una moratoria del pago de la deuda, de principal a intereses. Eso es muy importante porque va a aliviar significativamente su tesorería y sus cuentas exteriores. Y luego, todos los organismos multilaterales, Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, la CAF, en fin, todos han abierto líneas especiales para los países receptores de ayuda. Líneas especiales, dos cosas: o sea, más dinero para proyectos relacionados con gasto corriente sanitario y con infraestructuras, tanto sanitarias como de otro tipo. Y además han dicho también que están dispuestos y abiertos a rediseñar los proyectos que tienen en el pipeline. Es decir, que si un país tenía un proyecto para, no sé, pues financiación para construir una carretera y no se ha empezado todavía o se han acabado dos tramos, por decir algo, que tienen capacidad y que van a estar abiertos los multilaterales o el multilateral que haya hecho esto a decir, bueno, pues el tramo 2 y 3, en vez de construir una carretera, pues vamos a hacer una planta potabilizadora de agua o una planta de reciclado de basuras para aumentar las condiciones higiénicas de las ciudades. Es decir, las tres cosas: más fondos, posibilidad de reestructurar los proyectos que tienen en el pipeline y moratoria de deuda. No te oigo. No te estoy oyendo. A ver, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Perdón. Pues tenemos otra pregunta de Alberto Antón, que pregunta: ¿qué perspectivas para el sector exterior en Latinoamérica? ¿Qué financiación pública hay en el programa de recuperación del gobierno para las reformas estructurales del sector? Y la tercera: ¿podría ser el sector sanitario uno de los nuevos sectores de nuestras empresas exportadoras en la etapa post-COVID? Bueno, son tres preguntas, ¿no? Latinoamérica, pues los organismos multilaterales consideran que de las regiones más afectadas por la coronacrisis va a ser Latinoamérica, porque bueno, ya estaban en una situación no muy buena económicamente, es decir, las tasas de crecimiento de estos últimos años han sido bastante pequeñas. Hay una conflictividad y conflictos sociales latentes importantes y lo hemos visto antes de la coronacrisis.
en países tan diferentes como Chile o Brasil o Ecuador, en fin, y eso afecta, obviamente, a las decisiones de inversión y de actividad económica. Los multilaterales se van a volcar, ya lo han anunciado. Los países sudamericanos están adoptando también medidas, tienen poca capacidad fiscal para poderlo hacer y la situación va a ser muy diferente en función del país. No va a ser lo mismo lo que va a ocurrir o cómo va a llevar o los resultados que va a tener la crisis en Chile, por ejemplo, o en Perú y Colombia, que tienen unos sistemas fiscales y económicos más saneados, que en Centroamérica, por ejemplo, o que en México, que es tremendamente dependiente de Estados Unidos. O sea que, tema de las medidas, ¿no? Si he entendido bien, medidas que ha aprobado nuestro gobierno de recuperación y de apoyo a la exportación, pues específicas. Yo solo conozco las líneas de liquidez del ICO y de CESTE, los 100.000 millones en avales que va a aportar ICO y los 2.000 millones para empresas exportadoras de CESTE, pero aparte de eso, bueno, y medidas de retraso de pago de impuestos, los ERTES, en fin, todo este tipo de cosas. Aparte de eso, específicas para exportación, yo creo que no hay nada. Vamos, igual se me ha escapado y no nos hemos enterado, ¿no? Y el sector sanitario, indudablemente. El sector sanitario va a ser uno de los sectores con más potencial de futuro, pues porque lo estamos viendo. Es decir, todos los países van a necesitar unas infraestructuras tanto sanitarias como de saneamiento, mucho más potentes de las que tienen. Y va a haber dinero para eso. En los países OCDE, porque bueno, pues tienen sus propios presupuestos para hacerlo, y va a ser prioritario políticamente, y en los países en vías de desarrollo, porque, aparte de ser prioritario políticamente, porque va a haber financiación para todas estas cosas, ¿no? Es uno de los sectores, de todas las crisis siempre hay ganadores y perdedores, y siempre hay oportunidades, y el sector sanitario es una de las oportunidades. Vale, pues nada, tenemos una última pregunta, ya no va a dar tiempo a mucho más porque, bueno, ya llevamos prácticamente toda la hora, y es una pregunta de Amir Abbas Khan, que, bueno, él se centra más en el mercado de Asia Central y nos pregunta, ¿habrá un mercado nuevo de precios en favor de las empresas extranjeras con las estructuras de precios más competitivas, como pudiesen ser, como ocurre con las empresas chinas o turcas? Bueno, yo creo que eso depende de cada empresa, es decir, al final, vamos a ver, no hay, yo creo que no hay, y se ha demostrado, ¿no? Y lo hemos visto, no hay sectores más competitivos que otros. Hay empresas más competitivas que otras. Y estamos viendo que dentro del mismo sector, hemos visto en el pasado, que dentro del mismo sector tienes empresas que cierran y que les va mal y empresas que les va francamente bien, con lo cual es un tema de empresa. Y si las empresas, ya es una decisión estratégica, deciden bajar sus precios para entrar en un mercado, que es una decisión bueno, que se puede contemplar y que muchas empresas lo contemplan, pues es una decisión empresarial. Ahora, será difícil que puedan bajar precios o ofrecer precios más competitivos si los costes en general suben. Aquí. Y dentro de los costes, pues están no solamente los costes laborales de insumos, de materias primas, sino pues los temas impositivos, ¿no? Los impuestos y la electricidad y en fin, todos los costes a los que tenemos las empresas, ¿no? Perfecto, pues nada, la última muy rápida es otra pregunta que nos hace llegar Antonio García Rebollar y dice, ¿no es mejor promocionar las Born Global, que son pequeñas pero muy exportadoras, como prioridad? A las Born Global hay que apoyarlas y hay que fomentarlas, indudablemente. Pero yo tengo mis dudas de que los funcionarios y la administración pública sea capaz de elegir a los ganadores. Es decir, lo que hay es que crear un entorno de apoyos a todos. Es decir, todo el que se quiera apoyar a sí mismo tiene que recibir también apoyo público.
pero somos capaces o hemos sido capaces desde la Administración de seleccionar sectores ganadores. Y desde luego las Bond Global, coincido, Antonio, totalmente contigo. Claro que hay que apoyarlas, por supuesto. Lo que pasa es que es más complicado apoyarlas, porque no están dentro, es decir, su forma de operar y su forma de hacer no es la habitual a la que estamos acostumbrados. El tipo de apoyos, ¿no?, que tradicionalmente ha concedido a la Administración. Entonces, hay que ser más imaginativos. Es como, vamos a ver, el ejemplo, ¿no?, típico es la exportación a través de plataformas digitales. Bueno, en las plataformas digitales, es decir, las medidas tradicionales de apoyo a la exportación y lo que hacían las empresas para exportar, es decir, análisis de mercados, me interesa más Francia o Italia. En temas de adaptación al producto local, temas de calidad de servicio, etcétera, etcétera. El cliente, si tú vendes por Amazon, el cliente no es Italia o Francia o Marruecos, el cliente es Amazon. Y el usuario de Amazon lo que está pidiendo es absolutamente estándar. Y estás compitiendo con un producto que es totalmente estándar. Es decir, tu producto en Amazon compite con otro producto italiano o marroquí o sabe Dios de dónde. Entonces son formas de comercializar y formas de vender y, por lo tanto, formas de apoyo diferentes. Con lo cual, las Bond Global, pues claro que hay que apoyarlas, pero es más complicado. No sé si he respondido, Antonio, a tu pregunta. No, yo creo que está contestado. Hay muchísimos mensajes más, muchas otras preguntas que están llegando, no da tiempo a hacerlas todas y luego también, pues nada, nos están llegando muchísimos mensajes de agradecimiento y de felicitaciones por la ponencia. Así que bueno, intentaremos también que estas preguntas hacértelas llegar de alguna forma. Tenéis mi correo electrónico, o sea que encantado. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. El vídeo, recordaros a todos que estará disponible después de esta sesión en la plataforma de ICEX Alumni. Te queremos agradecer enormemente, Antonio, tu tiempo. Ha sido una charla estupenda, un desayuno súper interesante. De nuevo, muchas gracias. Esperamos desde la asociación seguir haciendo muchas cosas más con el Club de Exportadores, que sabéis que estamos en ello, con diferentes temas. Y bueno, esperamos seguir generando valor para todos y muy pronto anunciaros los próximos webinars y desayunos a través de ICEX Alumni y de redes sociales. De nuevo, Antonio, muchísimas gracias. Nada, bueno, gracias a vosotros por invitarme y efectivamente tenemos, como os comentaba Adolfo, tenemos un acuerdo de colaboración entre ICEX Alumni y el Club de Exportadores, pues para compartir actos, invitar, hacer cosas conjuntamente, y yo creo que esta cooperación tiene que ir a más. Es decir, al final tenemos que sumar y entre todos, cada uno con su granito de arena, tenemos que ponernos las pilas y ayudar al país a salir adelante, sobre todo las empresas. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Hasta luego, Antonio. Gracias. Gracias a ti. Chao.